La ardilla audaz, fábula. Bien, como introducción, ya el título nos indica el tema de la fábula, que es precisamente la audacia. Todos los moralistas de todas las épocas han tratado el tema de la audacia y se han preguntado si está bien, si está mal, en qué circunstancias puede ser buena o mala, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino tiene un tratado de la audacia, así se llama, donde él distingue, como ama hacer, entre lo que podríamos llamar la buena y la mala audacia, ¿no? Este tema, es importantísimo porque sin audacia no podemos alcanzar los objetivos de nuestra vida. Y la audacia siempre supone un riesgo, es decir, la posibilidad del fracaso. Sin posibilidad del fracaso tampoco hay éxito. De modo que el hombre se enfrenta ante la duda, y la duda lo atormenta, lo angustia, porque no sabe, como no supieron Cristóbal Colón, o Magallanes, o Sebastián Elcano, a dónde iban a llegar. Sin la audacia de estos hombres, que son un poco arquetipos de la hispanidad, nunca hubieran llegado como llegaron, quizá después, a América o a circunnavegar el globo, ¿no? Entonces uno, estudiando un poco la cultura nuestra, europea, ¿no?, y americana, se da cuenta que la audacia es como parte integrante de nuestra cultura. La audacia de los científicos, la audacia de los misioneros, de los descubridores, ¿no?, etcétera, de tantas otras personas que asumieron riesgos, ¿no? Y la audacia, obviamente, más en nuestra época, de los empresarios, que asumen riesgos. El riesgo, por ejemplo, de abrir su propia empresa. Y entonces dejan un trabajo en relación de dependencia donde saben que van a recibir prácticamente sin duda alguna un salario a fin de mes para, iniciar un emprendimiento que puede fracasar. Esta posibilidad del fracaso es parte de este proyecto, ¿no? Y hay muchos que fracasan, otros no. De modo que no hay éxito sin posibilidad del fracaso, y esto es el riesgo, y esto es la audacia. Bueno, vamos a la fábula, que me parece bastante divertida a mí. Está sacada, como otras fábulas, de una fábula de Iván Krylov. Y bien, dice la historia que el invierno había sido largo, frío y muy hambriento. O sea, los animales se habían quedado hace ya muchos días sin comida, y las ardillas te rascaban la corteza de los árboles y la masticaban al menos para tener la sensación, la impresión de que se estaban nutriendo, pero en realidad se estaban muriendo de hambre. Todos los animales, sin excepción, los grandes y los pequeños, padecían hambre, entre ellos los osos, que habían terminado de invernar y habían salido de sus cuevas en búsqueda de comida. Pero la primavera ese año tardaba en llegar y no había comida. Entonces un oso blanco, de estos grandes, enormes osos que habitan en los bosques del norte, ¿no?, se encuentra en una pradera con una manada de lobos hambrientos y inmediatamente empiezan a pelear. Los lobos lo atacan. El oso es más fuerte, pero está debilitado por la invernada, está muy delgado. Entonces se traban en una lucha sangrienta. Algunos lobos caen heridos, pero finalmente ellos son más. El oso cae sobre la nieve, los lobos se arrojan sobre él, lo rematan y empiezan a comérselo. Las ardillas ven esta escena tremenda, sangrienta, ¿no?, violenta, desde el bosque, y una de ellas, el héroe de nuestra fábula, sale corriendo así como corren las ardillas, y sin pedir permiso los lobos se aferra a una oreja del oso y con sus dientes y sus uñitas intenta arrancar la oreja para llevársela a las otras ardillas y así poder alimentarlas y que no mueran de hambre. Entonces un lobo la ve y llama la atención de los otros lobos, ¿no? ¿Qué hace aquí? Entonces se hace un silencio, y en ese momento la ardilla entiende que va a terminar siendo, lógicamente, el postre del banquete, ¿no? Y entonces ella, en ese momento, saca pecho, ¿no? Pone la cara dura y dice: no, bueno, yo también tengo derecho
¿Y cómo que tenés derecho?, le pregunta un lobo, ¿no? No entendían. No, bueno, porque cuando el oso quiso escaparse de ustedes hacia el bosque, yo lo detuve, levanté los bracitos, el oso se asustó al verme, dio la media vuelta hacia la pradera y ustedes pudieron agarrarlo. Así que gracias a mí el oso no se escapó en el bosque. Obviamente la ardilla no es que estaba exagerando, estaba mintiendo, porque era mentira. Los osos no se asustan con las ardillas. Entonces los lobos la miran y no saben si comérsela o no, pero claro, estaban de buen humor porque habían atrapado un oso. Y entonces, bueno, jaja, jiji, que el oso se asustó al verte, jaja, jiji, bueno, quédate con la oreja. Entonces la ardilla rápidamente corta la oreja, se la lleva a sus hermanas y la salva del hambre. Bien, entonces el tema de esta fábula, ¿no? Que gracias a la audacia, al riesgo enorme para su vida que asumió esta ardilla, pudo salvar a las demás, pero ella no sabía cómo iba a terminar. Y no saber es importante y es necesario. Es decir, hay muchas cosas que nosotros hacemos en la vida sin saber y sin poder saber cómo van a terminar, ¿no? Obviamente las compañías de seguro, ¿no? Y en fin, el mundo del business realiza ante cada decisión un análisis del riesgo. Pero ese análisis del riesgo, al tomar tal o cual decisión, no suprime el riesgo, sino en todo caso lo reduce, ¿no? Pero la vida en sí misma implica riesgos, ¿no? Entonces, la audacia es necesaria porque si no asumimos riesgos, no vamos a poder lograr objetivos, no digo extraordinarios, sino los normales, ¿no? Porque emprender un trabajo, un estudio, un noviazgo, un matrimonio, una familia, es obviamente asumir riesgos. Entonces, cuando Santo Tomás analiza estas cosas, ¿no? Dice, bueno, hay dos audacias, ¿no? Está la audacia buena, que obviamente es la que pertenece a nuestra cultura, ¿no? Como dije, no solamente hispana, sino latina. En la Eneida leemos en Virgilio, ¿no? Una frase que después se transforma en un refrán, como tantas cosas de Virgilio que yacen en los fundamentos de nuestra cultura. Dice, fortuna iubat audentes, que significa la fortuna ayuda a los audaces, ¿no? Esto es antes de entrar en batalla, ¿no? Cuando los soldados entran en batalla no saben si van a vivir o no, pero la fortuna los va a ayudar, ¿no? En un contexto cristiano diríamos que Dios allana el camino a los audaces. La expresión de allanar el camino, bíblica, aparte muy hermosa, ¿no? Señala que Dios no reemplaza ni el esfuerzo ni suprime el miedo que tenemos ante lo desconocido, pero que cuando uno asume un riesgo que debe asumir, Dios colabora con eso, ¿no? Entonces hay riesgo que no hay que asumir, y en esto Santo Tomás dice, lo importante es el motivo, ¿no? La ardilla asume el riesgo de terminar siendo un caramelo para los lobos por una razón importante, ¿no? Salvar a sus hermanos. Pero, por ejemplo, si uno observa, hay algunas competencias deportivas donde los deportistas asumen riesgos de su propia vida solamente por vencer un récord o por aparecer en un libro de récords, ¿no? Y entonces uno se pregunta, con razón se pregunta, si vale la pena, si no es temeridad, ¿no? Santo Tomás dice, hay algo que es la temeridad, que es una audacia sin necesidad. No hay necesidad. Pero, por otro lado, está la pusilanimidad, o sea, cuando el riesgo es necesario y no se asume, ¿no? Entonces, en esto hay que ser razonable. Pero siendo razonable, llega un momento en que uno tiene que asumir el riesgo, ¿no? Como un autor da un ejemplo de un niño que está en un balcón, ¿no? La casa se está incendiando, una casa de madera, y le está rodeado de humo. No ve nada y escucha la voz de su padre desde la vereda. El padre dice, tirate, yo te agarro, ¿no? Claro, sí, tirate, pero yo nunca me tiré de un balcón. Sí, es papá, pero se requiere audacia. Ahí está la certeza de que mi padre me está esperando, sí, pero
es algo que no estoy acostumbrado a hacer, ¿no? En este sentido, con esto termino, ¿no? Kierkegaard notó que en su época el cristianismo se había aburguesado. Kierkegaard es un importante filósofo cristiano. Dice, bueno, Dios empezó a ser una de las propiedades del burgués. El burgués tiene una cuenta bancaria, una casa, una profesión, una familia, en fin, un apellido, etc. También tiene a Dios. Y entonces él considera que el cristianismo ha perdido su esencia, porque se ha aburguesado, se ha acomodado a su época fundamentalmente burguesa, ¿no? Esto lo escribe en el siglo XIX, ¿no? Y entonces él dice, no, el cristianismo no es poseer a Dios, sino jugarse. Hay que ser audaz. La fe es un salto al vacío, ¿no? Con la certeza de que Dios te va a... pero es un salto, ¿no? Y acá en la Argentina, un filósofo también que estudió a Kierkegaard, Leonardo Castellani, y que escribió un libro y también un poema muy hermoso llamado Jauja, donde él describe en forma poética esto de la fe como... Y él dice, claro, si fuera seguro, no sería Dios. Hay que arriesgarlo todo, ¿no? Es decir, para llegar hay que naufragar, ¿no? Bueno, les recomiendo leer este poema, no es fácil tampoco, pero está muy bien escrito, llamado Jauja, de Leonardo Castellani, ¿no? Que habla de la audacia, del arrojo, de la osadía, del riesgo de la fe. Bueno, esta es una aplicación concreta de un tema grande, enorme, que tenemos que considerar en nuestra vida, que es parte integrante de la vida, porque en muchas situaciones de nuestra vida tenemos que asumir riesgos, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes que quieren emigrar a Europa, ¿no? En busca de un país más razonable. Bueno, se tienen que arriesgar, estar lejos de la familia, en fin, qué sé yo. No es fácil, ¿no? O la gente que quiere hacer su propio emprendimiento, o no sé, dedicarse a algo que aman, pero que supone un riesgo económico o laboral, o qué sé yo, ¿no? Entonces, esta fábula de la ardilla audaz creo que puede servir de punto de partida para una reflexión y un diálogo con nuestros alumnos, nuestros hijos, ¿no? Porque yo pienso esto más como recursos pedagógicos, ¿no? Que se lo propongo a su reflexión. Bueno, que tengan un muy, pero muy buen día.